Perfecto, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, decía, por la introducción y por la invitación. Sobre todo, es un verdadero placer estar acá. Empiezo por contarles un poquito de mí y por qué deberían o no tener algo de credibilidad de todo lo que voy a decir en las próximas hora y media. Eh, mi rol central que me trae a este mundo es a través de una organización de la sociedad civil, una ONG, que se llama Data Uruguay. Y cuento esta anécdota porque tiene que ver con cosas que vamos a hablar después. Data es simplemente el acrónimo Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a la Información, porque nace alrededor de 2011-12, en una época donde los datos abiertos se veían como una cosa tremendamente utilitaria y bajo una lógica de cómo la tecnología iba a ayudarnos a mejorar el mundo. Esto lo voy a dejar por acá por ahora, pero después lo vamos a retomar. Eh, desde ese rol he estado involucrado en un montón de proyectos que utilizan datos abiertos para trabajar con gobierno, multilaterales, sociedad civil y sector privado, con un foco muy particular en Uruguay, donde además, tanto yo personalmente como mi organización, ha ocupado un montón de espacios de gobernanza alrededor de estos temas, el grupo de trabajo de gobierno abierto, el grupo de trabajo de datos abiertos, estamos en comisiones asesoras con distintos ministerios, pero sobre todo ha habido una evolución, y de vuelta, juro que esto tiene que ver con lo que vamos a hablar más adelante, de un trabajo enfocado en datos, como bien decía el acrónimo de la organización, a una ampliación de los datos abiertos a la tecnología cívica como parte de las iniciativas de gobierno abierto y en última instancia de un gran paraguas que es el conocimiento abierto, que es por donde de hecho vamos a empezar a hablar hoy. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque los datos, si hay un buen lugar desde donde empezar esto, es pensar a los datos abiertos no como una respuesta tecnológica, una solución a los problemas, sino como un insumo, una herramienta. De hecho, yo los veo más como materia prima que otra cosa. Y van a ver que en realidad, de todo lo que vamos a hablar en este curso, los datos están siempre presentes, pero casi siempre vamos a estar hablando de otra cosa que usa a esos datos para generar algún tipo de impacto, solución o lo que sea, o para abordar un problema. Eh, Mi trabajo personal y el de mi organización también tiene algunas particularidades que me parece que es bueno destacar en este tipo de entornos. Estoy seguro que acá hay bastante gente que viene del área tecnológica, pero estoy seguro que hay bastante más gente que no viene de ahí. Y mi organización, a pesar de que se llama Data y trabaja en tecnología cívica, de hecho tiene cero personas que sean únicamente técnicos, de un grupo de unas 20 personas en total entre los distintos proyectos que tenemos dentro de la organización. Solo una se dedica exclusivamente a la programación y de hecho tiene formación en filosofía y en ingeniería eléctrica, nunca estudió desarrollo de sistemas. Esto también lo aclaro, no solamente porque el perfil es muy humanista de la organización y mío personal, pero también para aclarar que todos estos temas no son un dominio exclusivo de quienes trabajan desde la parte técnica de la tecnología, sino que hay un enorme campo, y yo creo que también ha sido buena parte del secreto del éxito, entre comillas, de nuestra organización, ya llegando a casi 15 años, en poder enfocar los problemas desde lo humano, si se quiere, y usar la tecnología como una herramienta para resolver esos problemas. Como les adelantaba, el marco desde donde vamos a estar viendo todo esto es el del conocimiento abierto. Esto es, digamos, el paraguas más grande en el que nos podemos parar para pensar en qué queremos hacer o dónde se trabaja en lo que respecta a datos abiertos. Dame un segundo, perdón, que no estoy viendo el chat por alguna razón. Ahí está. Solamente para no perderme alguna pregunta eventualmente, disculpas. Ahora sí. Eh, ¿Y qué significa conocimiento abierto? Bueno, las definiciones, vamos a tener unas cuantas en esta presentación. Aclaro que probablemente la mayoría de las definiciones que dé son discutibles porque son campos que no tienen así un consenso absoluto. Yo trato de usar las fuentes
que me parecen más consensuadas, o por lo menos en las que yo apoyo mi forma de ver las cosas. En este caso, la definición abierta o Open Definition, es fomentada por la Open Knowledge Foundation, que es una organización del Reino Unido, pero que tiene presencia internacional, creo que es bastante aceptada. Estamos hablando de conocimiento abierto o libre, cuando cualquiera lo puede acceder, usar, modificar y compartir, y sin muchas limitaciones de cómo eso se utiliza o se comparte, básicamente exigiendo como máximo la atribución y la conservación de la apertura para la reutilización. Esto les puede sonar. Cualquier persona que esté vinculada a movimiento de software libre o de cultura abierta o, bueno, mismo de los datos abiertos o del gobierno abierto, esto es lo que llaman las cuatro libertades: acceder, usar, modificar, compartir, son un poco la columna vertebral de todo lo que después tenga el adjetivo abierto o el calificativo abierto. Cuando hablamos de software abierto, gobierno abierto, datos abiertos, todas esas cosas, en mayor o menor medida, innovación abierta también, están apoyadas en esas cuatro libertades. Entonces, esa característica se va a transmitir, digamos, a todo lo que podamos hablar dentro de esa familia. ¿Por qué hace abierto, y esto aplica para todo lo que hablemos, datos abiertos, gobierno abierto? ¿Por qué esas cuatro cosas hacen que algo sea abierto? Porque permite el acceso, o sea, que no se limite quién puede ver, acceder a la información. Permite el uso, que no es lo mismo que el acceso. Esto es sumamente importante. Ustedes, por ejemplo, pueden acceder al texto de un libro, pero el copyright de un libro no les permite el uso en un montón de cosas. Ustedes van a ver que siempre hay un textito que dice que ustedes no pueden prestarlo, adaptarlo, etcétera, etcétera. No es lo mismo acceso que uso. La modificación también es sumamente importante, porque solamente cuando agregamos que algo se puede cambiar es cuando podemos realmente generar valor nuevo por encima de algo. Ustedes tengan, de vuelta, no estoy hablando exclusivamente de datos, cualquier tipo de conocimiento, ¿ok? Un video. Una cosa es poder ver el video, otra cosa es poder usarlo, por ejemplo, en un evento mío o en una presentación, y otra cosa es que yo lo pueda modificar, combinar con otras cosas, agregarle mi visión arriba, y eso genera valor nuevo, suma valor a lo que estoy modificando. Y lo mismo con compartirlo. Yo puedo dar permiso de hacer todo lo anterior, pero si no tengo el permiso de compartirlo, ese valor no llega a los lugares donde queremos que llegue. ¿Ok? Esto es bastante abstracto, pero si lo empezamos a entender desde acá arriba, después se hace mucho más fácil cuando vayamos bajando, digamos. La mayoría del conocimiento abierto eh, en este planeta se gestiona a través de lo que llaman licencias abiertas, que es básicamente una herramienta legal. ¿Ok? Las licencias abiertas más conocidas son las de Creative Commons. Aclaro desde el vamos que no son las únicas, pero es el ejemplo más fácil de entender, más conocido, el que se encuentra más información, el más popular, el recomendado por un montón de organismos, tanto internacionales y multilaterales, por ejemplo el BID, como muchísimos gobiernos de la región que adoptaron este tipo de licencias. Sin entrar en profundidad y sin entrar en la parte legal, que además no domino, hay dos cosas importantes para saber de estas licencias. La primera es, o mejor dicho, vamos a dividirlo en tres. La primera es el código legal, como pueden ver acá en el esquema, que está en inglés, digamos, pero no sirve igual. El código legal significa cómo se arma una licencia para permitir o prohibir determinados usos del material que se licencia con ellas. Eh, Vamos a hablar, perdón, Elida, esto lo vamos a abordar más adelante en los principios de los datos abiertos, nomás para contestarte la pregunta. Eh, Acá lo que queremos hacer de alguna manera es un poco lo opuesto a lo que ustedes leen en esos textos de copyright que conocen de libros, discos, si tienen cierta edad, o millones de otras cosas donde se detalla lo que se permite y lo que no se permite hacer. Por lo general, ese tipo de textos van algo así como: todos los usos están prohibidos, excepto los autorizados específicamente, ¿no? O sea, no puedes hacer nada con esto a menos que yo te diga esto sí, a menos que hayas tramitado conmigo y posiblemente pagado algún tipo de royalty para permitirte hacerlo. Mientras que estas licencias hacen básicamente lo contrario. Lo que dicen es: todos los usos que quieras están permitidos,
con la excepción de que no podés quitarme la autoría. Esto siempre va a ser, o sea, siempre se va a reconocer la autoría de la persona que lo creó en caso de que lo solicite, porque se puede también quitar ese derecho. O se pueden poner estas otras limitantes que son los iconitos que ven acá abajo. Eh, Reconocimiento es la autoría. Se puede, por ejemplo, prohibir el uso comercial. Si ustedes quieren generar contenido, que cualquiera lo utilice, pero no les interesa que alguien haga plata con eso, ustedes se reservan el derecho de hacer plata con eso, usando esta cláusula de no comercial. Hay otra cláusula que es la que se llama compartir igual. Yo genero este material, por ejemplo, esta historia de texto, y la comparto, y vos la podés agarrar, modificar, hacer lo que quieras, siempre y cuando lo que sea que vos generaste en base a mi material tenga la misma licencia que lo que yo estoy publicando. Eh, Reutilización o dominio público. ¿Ok? Dominio público, ahí sí se renuncia a absolutamente todos los derechos. De vuelta, ¿por qué entramos en esto? Porque los datos abiertos solo existen porque están basados en distintos tipos de licenciamiento. No necesariamente es una licencia Creative Commons, eso es un detalle que podemos ver después, pero el licenciamiento es bajo esta lógica que protege esas cuatro libertades de las que hablamos antes. Puede sonar más aburrido o menos, pero no hay apertura sin un marco legal que garantice de alguna manera que permita esa apertura. La segunda capa, que es la legible por humano que se llama, lo que hace es cambiar el código legal a una forma fácil de entender. Cualquiera de estas licencias, si ustedes van a la web de Creative Commons, van a ver que tiene una que está redactada en código de abogado, de abogada, en código legal, una que está redactada para que cualquier persona la entienda. Muchas veces, perdón, la versión legal además se suele adaptar a las legislaciones de distintos países. Una que está adaptada para que cualquiera entienda los conceptos, como lo estamos hablando ahora, y una tercera capa que también es fundamental, que es la legible por máquina. Cuando ustedes le agregan una licencia Creative Commons a algo, no están obligados, pero pueden poner indicadores digitales que le permitan a cualquier computadora que lea ese contenido saber que ese contenido está licenciado. Ejemplos bien sencillos. Si ustedes van a cualquier buscador, Google, DuckDuckGo o básicamente cualquiera, y buscan imágenes, hay un filtro que les permite elegir la licencia de las imágenes que le dan los resultados. ¿Para qué sirve esto? Yo quiero usar imágenes en esta presentación, voy al buscador, busco imágenes, quizás agarro una y la pongo, y quizás mañana tengo un problema legal porque el uso de esa imagen está bajo copyright y no está permitido. Pero si yo voy y pongo el filtro Creative Commons y de hecho en algunos casos deja elegir específicamente cuál licencia, yo sé que todos esos resultados son imágenes que puedo utilizar para el uso que yo le quiero dar. Lo mismo pueden hacer cuando buscan videos en YouTube, lo mismo pueden hacer buscando fotos en Flickr, buscando música en Bandcamp, podcast en millones de lugares. Cuando le damos cuando el contenido tiene asociado una etiqueta, si es una página web, por ejemplo, a veces es lo que se llama un meta tag, que está dentro del código HTML, no tiene ni que ser visible para un humano. Cuando es una foto, puede estar en los datos, en los metadatos del archivo. En distintos casos se adjunta de distinta manera. En YouTube, por ejemplo, si suben un video, eligen qué licencia tiene dentro de las opciones al momento de cargar o como opción generalizada de su canal. Todo eso les permite a las computadoras saber la licencia de algo y eso facilita el acceso a ese material liberado. Esto es un tema absolutamente nada menor, porque en una era donde el uso de los datos es cada vez más automatizado, saber la licencia de las cosas de antemano es una diferencia crucial para los tipos de uso que se puede hacer. Versión corta, y con esto cambiamos de tema. Si piensan, por ejemplo, en los entrenamientos de los grandes modelos de lenguaje que hoy están tan de moda, lo que la gente le llama inteligencia artificial, pero en realidad es un tipo de inteligencia artificial, cosas como ChatGPT, Gemini y todo eso, están entrenados leyendo en Internet. Los que son un poco más piratas leen todo y no les importa y no tienen criterio. Quienes son un poco más prolijos usan esos tags para saber qué contenidos son justamente utilizables bajo licencia. Por ejemplo, la Wikipedia, que toda está bajo licencia Creative Commons. Entonces, para tratar de cerrar este concepto de lo abierto, tenemos esas cuatro libertades, tenemos un marco legal de alguna manera que explicita qué significa abierto, que puede tener pequeñas variaciones en distintos países y cosas por el estilo, pero en concepto general es siempre el mismo.
quiero hacer mucho énfasis en qué significa abierto. A ver, Jorge, veo que tenés la mano levantada. ¿No? ¿Se repitió? Bueno, cuando hablamos de abierto, no estamos hablando de que algo sea gratis, ¿ok? Esto es una confusión que se genera bastante, por ejemplo, con el software libre es muy común. Eh, exacto, abierto sería como liberado. No, no, que tenga precio o no, no implica lo abierto. De hecho, yo puedo hacer algo abierto. Yo, por ejemplo, de vuelta con el ejemplo de la historia. Yo escribo una novela, la licencio bajo Creative Commons, y nada me impide vender esa novela, tanto en digital como en físico. Son dos cosas completamente independientes. La novela puede estar liberada y está para descargar gratis, y al mismo tiempo yo la puedo ofrecer a la venta, fijarle un precio. Si alguien quiere bajar la versión gratis, la baja, si no, no. Eh, Tampoco significa regalar, no significa regalar en el sentido de que no es que yo hago algo y renuncio a absolutamente todos mis derechos. Yo marco hasta dónde se puede usar esto, que, por ejemplo, que la atribución no se pierda o los usos no comerciales, etcétera, etcétera. No es algo que yo lo entrego y pierdo completamente el control. Lo que significa la apertura es que estamos abriendo la puerta a la colaboración. Cuando nosotros decimos, tú podés hacer lo que quieras con este material, siempre y cuando respetes determinadas reglas, lo que estamos haciendo es maximizando las posibilidades de que cualquier cosa que nosotros publicamos bajo esa lógica genere más valor en el futuro. No garantiza que alguien lo vaya a usar. Si yo escribo una novela espantosa, probablemente nadie la use ni la lea, pero las chances de que alguien capaz que la lee y dice, ok, es espantosa, pero hay una historia en el fondo que me interesa, voy a escribir mi propia versión, ahí aumentan, ¿ok? Y esto, para cuando hablamos de datos abiertos, es crucial. Si pensamos a los datos como materia prima para desarrollar valor, sobre todo los datos abiertos desde el Estado, que son la enorme mayoría de los datos abiertos, nosotros lo que queremos es, el Estado ya hizo un montón de trabajo, juntando información en su trabajo diario por sus cometidos, y toda esa información, si está guardada dentro del Estado, no tiene chance de generar nuevo valor. En cambio, si esa información se abre, las chances de que otras personas encuentren valor en eso, con usos que quizás son radicalmente distintos a los que nosotros hacemos internamente, se multiplican de forma inmensa. Si se quedan con un concepto hoy, este me parece que es el más importante. Entonces, nos vamos a estar moviendo en un ecosistema, digamos, de conocimiento abierto. Los datos son uno. Ah, perdón, recién veo. Sí, claro, Ronald. Absolutamente. Los cuatro libertades son las cuatro libertades de Stallman. Eh, Discusión aparte para la que no tenemos tiempo hoy es el nivel de, ¿cómo decirlo?, ortodoxia a la hora de aplicar ese tipo de cosas. Stallman es un ejemplo bastante extremo en ese sentido, además de un personaje con otras aristas complejas, pero va por ahí. Neri, veo que tenés una pregunta. Lo que les pido es mantener las preguntas extremadamente breves, porque si no, no llegamos, somos muchísima gente. Adelante. Solo una duda, digamos, en el caso, yo entiendo que datos abiertos no es que sea gratis, ¿verdad? Pero digamos, si está abierto es porque uno puede tener acceso a la información. Entonces, ¿cómo aplica, digamos, el concepto de licencia si no es necesario, digamos, eh, pues tendría acceso toda la gente? Entonces, ¿para qué es necesaria la licencia? Es mi duda, perdón. Justamente porque lo que uno quiere hacer es limitar algunos tipos de uso. De vuelta, es opcional y cuando hablemos de datos abiertos vamos a ver que es mucho menos, es mucho más específico, mejor dicho, qué significa datos abiertos. No es que tengamos tantas opciones, de hecho no tenemos opciones. Para calificar como datos abiertos es un tipo de licenciamiento en particular, o bueno, o unos pocos, no todos. Por ejemplo, no se puede poner un límite no comercial y hablar de datos abiertos. Y la razón es porque justamente preferencias personales. Solo que en vez de prohibir todo y me tenés que preguntar y yo tengo que ver si quiero o no, si te cobro o no, y hay incertidumbre, eliminamos la incertidumbre y decimos, esto se puede hacer. Ese es el punto central, eliminar la incertidumbre. Bueno, decía, estamos en un ecosistema de conocimiento abierto donde los datos son una de las cosas que funcionan bajo esta misma lógica.
Obras abiertas en lo cultural, en lo artístico, en la academia es absolutamente crucial. El avance de la ciencia está basado en el acceso a la información, en la comparación, en la replicación de experimentos, en refutar teorías, o sea, de Popper en adelante. Tener acceso a la información es crucial y hay todo un movimiento que de vuelta no nos da tiempo de entrar en profundidad, que es el acceso abierto, que tiene que ver con estas libertades dentro del ámbito de la academia, que es gigante. Y la única razón por la que tuvimos una vacuna para la COVID en menos de un año es porque se puso a nivel global, se acordó a nivel global usar licencias abiertas para todo lo que tuviera que ver con cualquier tipo de coronavirus para acelerar la investigación científica. Que solamente lo pongo como un asterisco también dentro de esta lógica, fue uno de los experimentos naturales más grandes de la historia de por qué la apertura es lo mejor para la humanidad, si me permiten. Demostró claramente que cuando todos tienen acceso a la información, la humanidad avanza más rápido. Quizás alguien sale perdiendo, alguien sale ganando, pero como grupo humano ganamos todos, seguro. En la educación esto también es crucial, los recursos educativos abiertos, para que si un docente, por ejemplo, genera un material y es bueno, se pueda reutilizar por muchas otras personas, o un sistema educativo genera materiales que lo pueden usar los docentes sin miedo a temas de copyright. Lo que tiene que ver también con cultura de galerías, bibliotecas, archivos y museos, sobre todo los gestionados por el Estado, porque de vuelta, si la propiedad es del Estado, la propiedad es de todos y tiene una lógica trasladar esa, ¿cómo decirlo?, propiedad hacia lo abierto para que toda la ciudadanía pueda disfrutar de eso y usufructuar, no solo disfrutar. Software libre o abierto ya hablamos. También existe el hardware libre o abierto. Ejemplo rápido, si alguna vez en su vida vieron una impresora 3D, esa impresora en específico pudo nacer o no o sea, puede ser o no hardware abierto, pero la realidad es que por más que las impresoras 3D existen desde el 80, 90, el impulso de las impresoras 3D se dio a partir de un proyecto de hardware abierto que se llama RepRap, que es de ahí salieron cosas como por ejemplo todas las impresoras marca Prusa y un montón enorme de ejemplos más. De vuelta, otra muestra de cómo la apertura generó una aceleración exponencial en un campo de conocimiento solamente por la disponibilidad de poder acceder a la información, de replicar, de experimentar, de mejorar, de compartir. Y obviamente ahí entran los datos abiertos, que es de lo que vamos a hablar centralmente hoy. Y los datos abiertos, dentro no, o sea, los datos abiertos tienen una incidencia muy fuerte en gobierno abierto, que es otro de los temas que quiero hablar. Vamos a hablar un poco entonces de las cosas que están dentro del ecosistema de los datos abiertos. O sea, bajamos del conocimiento abierto a los datos abiertos, también tenemos varios factores que tener en cuenta. Primero, el acceso a la información pública. Gracias por la gente que está compartiendo ahí enlaces. En la mayoría de los países donde hay cualquier tipo de normativa que tiene que ver con datos abiertos o cualquier tipo de iniciativa que publique datos abiertos, suele estar apoyada, en caso de que exista una ley de acceso a la información pública, en dicha ley. ¿Por qué? Porque es muy fácil y es muy lógico hacer el enganche entre ambas cosas. El enlace que está ahí es un ejemplo de la ley de Uruguay. Van a ver que uso bastante los ejemplos locales porque para empezar los conozco más. Pero básicamente, cuando nosotros decimos toda la información en poder del Estado, salvo reservas. Vieron que ya de pique es la misma lógica de las libertades, ¿no? Todo es disponible, todo es información pública, excepto las cosas de seguridad nacional o de sensibilidad, los datos personales de las personas. Pero partimos no de me tenés que pedir permiso para todo, sino todo es accesible, excepto. Toda esa información que por defecto le pertenece a las personas y porque la generó el Estado, la pagó el Estado, etcétera, está al acceso de la gente. Las leyes de acceso a la información pública suelen establecer mecanismos que son más lo que se llama transparencia activa, transparencia pasiva, donde las personas tienen que ir y pedir algo y el Estado va y lo contesta. Pero suelen también incluir lo que se llama transparencia activa, que va desde que en las páginas web de los ministerios, por ejemplo en Uruguay, están obligados a publicar los salarios, los organigramas y algunas cosas más, pero también se incluyen, y de hecho nosotros tenemos una disposición en Uruguay al respecto, que se deben publicar datos abiertos de los cometidos centrales de esa organización. No se cumple al 100%, pero el acceso a la información pública se puede hacer a través de los datos abiertos también. Además de que hay una lógica en la legalidad. De hecho, los datos abiertos en Uruguay directamente se fundan, o sea, legalmente, jurídicamente, en el acceso a la información pública.
Ahora, hay una diferencia cuando hablamos de información pública y de datos abiertos. Información pública es un conjunto más grande que datos abiertos, que puede incluir cosas que no son datos. Información pública puede ser eh, una foto de un evento, las publicaciones que haya hecho un organismo o una pregunta a algo que solo me la pueden responder, digamos, razonadamente y no es exactamente dame este dato y yo te lo muestro, explicaciones, por decirlo de alguna manera. La información pública es un conjunto más amplio que el de los datos abiertos específicamente, que es información que lo que está es sistematizada de alguna manera. Para pensarlo de forma sencilla, piensen en una tabla. Hay muchas otras formas de datos, geodatos y cosas por el estilo. Las bases de datos, de hecho, no siempre son una tabla, son múltiples tablas conectadas entre sí, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es, si se puede poner en una tabla de alguna manera, ahí estamos hablando de datos. Hay otros tipos de información que no se pueden sistematizar de esa forma. Esto no es que sea un límite de los datos, es sobre la naturaleza misma de los datos. Y como les decía, la especificidad de qué es un dato abierto o qué no es un dato abierto es bastante más exigente, por decirlo de alguna manera, que las licencias Creative Commons. Esto, primera aclaración, estos principios de datos abiertos fueron escritos hace bastante tiempo, alrededor de 2010, por Tim Berners-Lee, si no me falla, y su Open Data Institute. Eh, Tienen una visión, de hecho ya hay algunos que están un poquito modificados acá mismo en esta versión, tienen una visión un poco técnica del asunto y no tanto los aprendizajes del uso real, necesariamente la parte más humana, si se quiere, de los datos. Y en algunos países ustedes van a ver que dicen que comparten datos abiertos o que publican datos abiertos y no cumplen con alguna de estas cosas. No tenemos una policía, una ONU de los datos abiertos que vaya por el mundo bajando datasets cuando no cumplen estos principios. Esas son decisiones soberanas de los estados, a qué le llaman datos abiertos, a qué no. Lo que puede haber es índices que los califican mejor o peor, pero quiero que lo tengan en cuenta. Si alguien dice que está publicando datos abiertos, debería cumplir con todo esto. No en todos los casos eso sucede, ¿ok? Entonces, el primer principio es la completitud. O sea, no me puedes dar media base de datos y decir que los datos están abiertos. Si, por ejemplo, estamos hablando de el transporte público, yo no puedo darte los datos de los buses que tienen GPS y no darte los otros porque no quiero. Olvídense, todos tienen GPS, te doy los que andan mejor del horario y oculto los que llegan tarde todos los días, así me da mejor el promedio. Eso no son datos abiertos. Tienen que ser datos completos, no puede tener ningún tipo de filtro, porque si no, no podemos hacer el análisis completo. Tienen que ser primarios, o sea, esta es una de las difíciles, de hecho, y que algunas veces hay como una zona gris importante. Primario significa que se obtienen de la fuente, pero muchísimas veces el Estado es una fuente secundaria de esos datos. Los obtiene, por ejemplo, de un organismo internacional o de alguien más, y no está mal que igual los publique en su portal de datos abiertos. Hay veces que una fuente secundaria es la única fuente de información que tenemos. Ni que hablar si nos metemos en el tema de qué pasa cuando el Estado falla, digamos, en la publicación de los datos o no quiere ser transparente de forma explícita. Entonces, las únicas fuentes que tenemos son proxies o información secundaria obtenida de fuentes de sociedad civil, sector privado, lo que sea. La periodicidad también es importante, pero también nos abre otra zona gris. En un mundo ideal, y por eso les digo que estos son conceptos como sumamente técnicos pensados desde un mundo ideal. Deberíamos tener periodicidad regular para que los datos sean útiles en muchísimos casos. Sí, creo que los PPT van a estar todos disponibles. Eh, Daniel, creo que se congeló tu video. ¿Los demás me escuchan? Sí, pero no se le escucha a Daniel. Sí. Sí se escucha, creo que Entonces, se quedó congelada la llamada de él.
Ahí tenemos, sí, ahorita justo se va a sumar. Aprovechamos este espacio para hacer algunos anuncios publicitarios. Para iniciar, en cada sesión estaremos compartiendo el listado de asistencia para que puedan colocar su información. Justo estaba respondiendo varios mensajes y correos de personas que por algún motivo o razón no les llegó el enlace, ¿verdad? Entonces, como les digo, a veces es por temas de que el correo tenía un error, nos ponen arroba gmail o Gmail con doble M, ¿verdad? Lo cual hace complejo y nos hace que nos reboten los correos. Entonces voy a compartir la lista de asistencia en el chat y también en el grupo de WhatsApp. Deme un segundito, ahorita lo estaba justo preparando. Ahí. ¿Me escuchas ahí? Sí, perdón, se fue la luz, lamentablemente. Te puedo pedir, Julio, si es posible que me apoyes con las diapos, Sí, sí. porque sé que hubo algún accidente en la subestación del barrio porque se cortó toda la luz. Ok, dame un segundito, ahorita Sí, tranquilo. hago... Sí, les Avísame si querés compartía. que siga. Les compartí justo que ahorita estoy poniendo en el chat el listado de asistencia. Entonces aprovechamos ahí el tema para poder, y tal vez mientras encuentro el enlace, porque tengo abierto esto, dame un segundo, Daniel. Sí, 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 tranquilo. Mil disculpas, la verdad, obviamente no estaba previsto esto. No, aquí en Centroamérica también se va la luz, no te preocupes. Es bastante común. Vamos a compartir la pantalla. Acá está el listado de asistencia. Les hacemos algunas preguntas básicas. Como les digo, por favor, revisen su correo electrónico. Es muy importante porque en algunas ocasiones no lo colocan bien o nos es más difícil poder validar el enlace. Luego, organización, institución en la cual están representados. Y luego hay cuatro preguntas de lo que Daniel está conversando el día de hoy, ¿verdad? La idea es que puedan poner en práctica lo aprendido el día de hoy. Ahí no les quiero dar el spoiler, no les quiero adelantar los temas, solo compartirles que iba a estar el enlace de esto. Listo, aquí está ya la presentación, Daniel. Muchísimas gracias. ¿En qué slide ibas? Varias atrás, como por la 8 o 9 creo. Un poco más, un poco Ya veo. más. En los principios de los datos abiertos. Dame Dos o un tres pasito. más. Acá. Ahí va, muchísimas gracias. Mm. Bueno, decíamos entonces, el tema de la periodicidad. Si ustedes, por ejemplo, un indicador económico, la periodicidad es absolutamente crucial. Si ustedes no obtienen, no sé, el dato del índice de precios al consumo mes a mes, hay un montón de sistemas y cosas que se caen sin esa periodicidad. Hay otros casos donde eso es menos importante, ¿ok? Entonces, me parece que es un principio que para algunos casos, para algunos datos es extremadamente relevante, para otros no tanto. Y existen casos donde la periodicidad es una vez. Por ejemplo, una encuesta específica que hizo un ministerio sobre un tema, que quizás algún día la retome, pero cuando la retome seguramente no tenga las mismas preguntas, cosas por el estilo. Entonces, insisto con esta cuestión de que los principios de los datos abiertos son una herramienta muy técnica, muy rígida, es una guía, pero no es tampoco algo con lo que hay que hundirse con el barco si alguna de estas cosas le genera problema con un caso puntual. La accesibilidad básicamente significa que las personas puedan acceder a esos datos. Hoy en día esto está bastante resuelto desde el punto de vista de que existen los catálogos de datos. Cuando se creó estos principios, cuando se crearon estos principios, eso no era una especie de acuerdo global, había discusiones sobre cómo tenían que estar disponibles esos datos, y al día de hoy también pueden estar disponibles de distintas maneras, y esto es algo que sí quiero hacer énfasis. Parte de la gracia de cuando yo publico datos abiertos, que sean abiertos, significa que pueden usarse para distintas cosas. Entonces, vamos a sacarnos con estos datos del IPC. Yo publico los datos del IPC en una página web y eso va a tener cierto nivel de accesibilidad. Humanos van a poder ir y lo van a poder consultar. Yo publico los datos del IPC como datos abiertos y además de que los humanos lo van a poder descargar, que aclaro, probablemente sea más difícil de verlos como humano bajando la tabla, me lleva más trabajo que entrar a la web, pero significa que esos datos los puedo descargar y los puedo usar en mi propia web, los puedo usar en mi aplicación o lo que sea. Un nivel más de accesibilidad, esos datos ya no solo los publico en el catálogo, sino que a su vez el catálogo tiene lo que se llama una API, una interfaz de programación de aplicación, contra la que puedo ir y pedirle esos datos en tiempo semi-real, digamos. Entonces, ahí los puedo utilizar en mi web, los puedo utilizar en mi app, pero ni siquiera tengo que descargarlos manualmente. Se hace más accesible.
un nivel más. Esa API no la consulto yo, particular, sino que lo consulta la Wikipedia y los pone en su base de datos de Wikidata, y a su vez eso utilizan los artículos de Wikipedia, y a su vez eso lo leen los LLM. Entonces, cuando le preguntas a ChatGPT la inflación de Guatemala del mes pasado, hace toda esa cadena y llega al dato que publicaste como abierto. La accesibilidad es algo que no es una acción, sino que de vuelta es maximizar las posibilidades de que eso termine en manos de la persona que queremos que le llegue esa información o que la use. Que sean procesables es otra cosa absolutamente crucial y está fácil de entender. Razonablemente estructurados es las palabras que usa en la definición, que a mí me gustan bastante, que tiene que ver con que se pueda procesar por una computadora, si quieren. Si yo tengo una tabla que lista horarios, esto me pasó a mí en la vida real. Teníamos los horarios de apertura de unas oficinas, ¿ok? Y la información eran datos y tenía cierta estructuración, porque había una columna que decía horarios, pero en cada celda se escribía de una manera distinta. Para una oficina ponían LA de corta 10-17. Otro ponía lunes a jueves de tal horario y viernes a otro. Todos escritos distintos. Entonces, esos datos existen, están estructurados, pero no son procesables, porque una computadora no los puede entender. Como mínimo, tendríamos que hacer algún proceso para limpiar o unificar esos datos, que aunque lo haga una computadora, una IA o lo que sea, significa que los datos en sí no están procesables. Después, no discriminatorios. Por ejemplo, no podemos hablar de datos abiertos si solo están para descargar para gente que vive en el país que los publica. Eso no son abiertos, son datos que semi-abiertos de alguna manera. Lo mismo con no propietarios. Esto habla del formato en el que se publican los datos, y es un problema también que es más de 2010 que de ahora. Hoy en día el tema de los formatos en buena parte, no digo que esté resuelto, pero estamos mucho mejor, estamos mucho más cerca de tener el tema resuelto. Allá por el 2010, si yo publicaba un dato en Excel, por ejemplo, la única herramienta que podía tranquilamente abrir ese archivo y leerlo era Excel, que es una herramienta paga de Microsoft. En cambio, hoy en día, si publico los datos en XLS o XLSX, eso es un formato que ha sido aprobado como estándar. Hay discusiones alrededor, pero no vienen al caso ahora. Puedo usar LibreOffice, OpenOffice, OnlyOffice, hay 18.000 opciones que no tienen costos para acceder a esos datos. Si quieren un ejemplo más complejo, piensen, por ejemplo, en datos estadísticos, que hay un software que se usa que se llama SPSS, que es un software cuya licencia sale miles de dólares, y creo que no hay demasiadas alternativas libres. Yo publico un archivo que cumple con todo lo otro, pero la única forma de ver ese archivo es usar un software que me sale una fortuna, entonces ahí no es un archivo accesible. Yo necesito convertir las cosas a un formato que cualquiera pueda acceder sin tener costos extra. Y sin licencia restrictiva. Esto es una de las cosas que le digo que cambió con el tiempo. El principio 8 inicialmente era sin licencia. O sea, que se pedía que los datos estuvieran en el dominio público, básicamente. ¿Por qué esto cambió? Porque el hecho de que estuvieran sin licencia terminó siendo contraproducente. Muchas de las empresas, gracias por ese dato de SPSS, que iban a utilizar datos y se encontraban con que no tenían licencia, lo llevaban a su departamento de jurídica, y lo que le decían las abogadas, los abogados era: mirá, la verdad, yo no me animo a usar estos datos, porque como no dice en ningún lugar específicamente que está permitido su uso, entonces tengo miedo de que mañana venga el Estado y me haga un juicio porque dice que estoy usando datos que no puedo usar. Entonces se modificó ese principio de sin licencia a sin licencia restrictiva, y se optó por poner licencias, como les decía, por lo general Creative Commons o adaptaciones. En Uruguay tenemos una licencia que se llama Licencia de Datos Abiertos Uruguay, que es exactamente una licencia que es Creative Commons 4.0 con 2 o 3 adaptaciones. Y eso les permite a las empresas y a la jurídica de las empresas tener una base jurídica de la cual dicen: yo puedo usar este dato y no me pueden quitar ese derecho. Espero que se haya entendido esa parte. Julio, si podemos avanzar en la diapo, por favor. Bueno, y como les adelantaba hace un ratito con el ejemplo del IPC, podemos hablar de datos y podemos hablar de servicios. Servicios tienen un nivel de riqueza mayor. Esto no significa, y quiero aclararlo, no es que sea mejor en el 100% de los casos. Hay veces que tiene sentido, hay veces que no tiene sentido.
Si nosotros estamos tirando un dato como eh, estadísticas anuales, que exista un servicio abierto nunca va a ser perjudicial, pero la utilidad es bastante limitada. Entonces, capaz que yo tengo un sistema que una vez por mes o una vez por día consulta a un catálogo de datos, hay una versión nueva de este dato, 364 días al año me contesta que no, una vez por año me dice que sí, bajo esa versión nueva y automáticamente se actualizaron los datos. ¿Es útil eso? Sí, es útil, pero no es transformador. No es una cosa sin la cual no podrías vivir. No es difícil hacer una actualización de datos anual, ¿ok? Sin embargo, hay otros datos donde la diferencia entre un dato estático para descargar una tabla, un CSV, lo que sea, un GeoJSON, eh, y un servicio que se consulta en tiempo real es inmensa. Y ahora sí el ejemplo de los horarios de los ómnibus. Si yo estoy eh, hablando de a qué hora teóricamente debería pasar un servicio de bus por un paradero o parada, eso va a ser estático por temporada. En invierno debería pasar en estos horarios, en verano debería pasar en estos horarios. En cambio, si yo estoy dando un servicio que es cuántos minutos faltan para que llegue este bus del cual yo tengo la ubicación y hago el cálculo a este paradero en particular, eso necesita el tiempo real. Eso solo tiene sentido como un servicio abierto y no tiene sentido como una tabla estática que se actualiza una vez por día, ni una vez por hora, ni una vez por minuto tampoco, porque la consulta es en tiempo real. A su vez, los servicios abiertos agregan otra dimensión que es difícil de ver en primera instancia, donde el Estado lo que le puede hacer es aumentar el valor de los datos que publica, resolviendo problemas que son difíciles de resolver para la persona. Y acá me voy, los datos de tiempo real son un ejemplo. Este, para poder calcular, este ómnibus está aquí y va a demorar 5 minutos en llegar a tu ubicación que estás en esta parada, ese cálculo se puede hacer de forma sencilla, en algunos casos es así, distancia, velocidad y listo, pero en otros casos, de hecho en Montevideo lo hacen así, se incluyen un montón de factores. Es un algoritmo bastante más complejo que incluye el día de la semana, el clima, el tiempo de ese día en particular, antecedentes de cálculo de esa misma distancia en ocasiones anteriores y los registros anteriores. Es bastante más complejo. Entonces, algo que para un usuario que baje los datos y tenga que hacer el cálculo sería altamente complejo, lo convertimos en una consulta y el grueso del trabajo sobre esos datos lo hicimos nosotros de nuestro lado. El usuario obtiene algo que ya se parece más a un resultado. Otro ejemplo que me parece que es bueno de esto son los datos meteorológicos. Cuando ustedes le están dando, o sea, cuando ustedes ven en su celular, que siempre, casi siempre son datos abiertos, ya sea lo que se consume inicialmente o lo que se publica al final, en tema de meteorología. Cuando ustedes están viendo la nubecita con lluvia en el celular, o sea, un iconito de una nubecita con lluvia, la forma en la que se obtuvo ese dato implica la captura de un montonazo de datos atmosféricos, la simulación en modelos que por lo general se usan datos del NOAA de Estados Unidos, el Servicio Meteorológico, que tiene una de las supercomputadoras más grandes del planeta para calcular sobre esos datos. A lo que voy es, para llegar a esa nubecita hubo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo procesamiento de datos detrás. Sin embargo, para ustedes es transparente porque acceden al servicio en esa última etapa y se le agrega muchísimo valor. A ustedes les serviría muy poco que le den los datos barométricos de toda Guatemala o de todo Panamá para que ustedes se pongan a hacer cálculos. Cuando terminaste de hacer el cálculo ya pasó la lluvia. Julio, ¿podemos pasar a la siguiente? Bueno, y así entramos en el mundo del gobierno abierto. Vieron que yo vengo insistiendo con generar valor, generar impacto. Esa es la gracia de cuando hablamos de gobierno abierto. Los datos abiertos son uno de los insumos clave para poder hablar de gobierno abierto, que es básicamente una forma de gestión pública que se basa no exactamente en los mismos 4 principios de la apertura, pero algo que está muy cerca. Básicamente la idea de que si los gobiernos son transparentes, permiten la participación ciudadana y rinden cuentas, fomentan la innovación pública y esto genera mejores resultados. ¿Ok? De alguna manera, esto yo personalmente lo veo como una especie de escalera. Necesitamos transparencia de los gobiernos. Esa transparencia nos permite primero saber lo que están haciendo. Eh, con esa transparencia podemos tener participación. O sea, es imposible tener una participación plena si no sabemos lo que está pasando
detrás de bambalinas, no tenemos los insumos necesarios para poder opinar, formar ideas, opinión, etcétera. Cuando hay transparencia y hay participación, puede existir la verdadera rendición de cuentas, que no es simplemente publico una información y listo, sino que significa que hay un diálogo, me hago cargo de lo que hice, o sea, eso requiere que haya participación del otro lado para devolverme. Cuando existe participación y rendición de cuentas y a su vez hay transparencia sobre los datos, ahí podemos empezar a colaborar y esa colaboración nos lleva a la innovación pública. ¿Ok? Esa es mi visión sobre cómo funciona el gobierno abierto. Pasamos, Julio, a la próxima. Eh, y tiene que ver justamente con esa posibilidad de agregar valor. ¿Por qué es mejor el gobierno abierto? Por qué genera mejores resultados? Porque se basa en una lógica similar a la de la innovación abierta, donde el gobierno acepta que no tiene todas las respuestas a todo, ni todas las mejores personas, ni todas las mejores propuestas. Entonces, el poder traer ese conocimiento de afuera hacia adentro, ese flujo de información bidireccional, va a generar mejores soluciones. Los pilares centrales del gobierno abierto son entonces el acceso a la información pública, que como decíamos le da la base legal a todo lo que tiene que ver con transparencia, incluidos los datos abiertos. Esa transparencia con todas las acciones que implique que de vuelta puede implicar datos abiertos, pero los datos abiertos no son exclusivamente una medida de transparencia. Por el contrario, yo pienso que su función clave no es la de la transparencia, sino la de, insisto, con la de generación de valor. Y cuando hablo de valor, no hablo exclusivamente de valor económico, valor social, de todo. La rendición de cuentas, la participación ciudadana, la colaboración y la innovación pública, que de vuelta, para poder tener todas esas, la existencia de los datos abiertos se vuelve crecientemente un tema crucial, muy especialmente en innovación. Pasamos a la siguiente, un segundito, que es básicamente un esquema para que vean, si no me falla la memoria. Bueno, como decía, los datos tienen un rol en todos esos. Siguiente. Este esquema del gobierno abierto lo pueden encontrar, bueno, en las diapositivas que le vamos a compartir en la web. No le vamos a entrar ahora en demasiado detalle, pero tiene que ver con un poco mostrar las distintas caras del gobierno abierto y cómo el gobierno abierto es la intersección entre la transparencia, la rendición de cuentas e integridad, o sea, un área tradicional, sobre todo para la sociedad civil, ¿no?, que trabaja en esos temas, toda el área de participación y toda el área de colaboración e innovación. O sea, estas tres cosas suceden por separado con el Estado desde tiempos inmemoriales. Cuando hablamos de gobierno abierto, lo que estamos haciendo es agarrar estos conceptos preexistentes y unificarlos de alguna manera, intersectarlos para generar aún más valor. Vamos a la siguiente, Julio. Bueno, y en esa intersección y en esa parte de la innovación pública con datos abiertos es donde llegamos a la tecnología cívica. Acá yo siempre empiezo por la aclaración de que las definiciones de tecnología cívica son varias, son complejas y son dispares. Esta definición es la que es válida desde mi punto de vista, es sobre la que trabajamos en mi organización, pero en algún momento Facebook, por ejemplo, se autodefinía como tecnología cívica porque ellos, en su discurso, el hecho de que la gente tuviera una plataforma para compartir y organizarse, entonces, por ejemplo, organizaban una protesta o organizaban una feria barrial a través de Facebook, eso los convertía en tecnología cívica. Yo discrepo con esa visión, pero quiero ser como muy transparente al respecto. ¿Qué es tecnología cívica desde mi punto de vista? Bueno, me pliego a esta definición de soluciones de código abierto, o sea, tenemos que la apertura forma una parte integral de esa cuestión cívica. Que le sirva a mucha gente no significa que eso sea cívico. O sea, yo puedo hacer un producto como un martillo que le sirve a un montón de gente y eso no lo convierte en una herramienta cívica, yo lo estoy vendiendo. Si la gente no se puede apropiar de la herramienta, no sé, de la tecnología detrás del martillo, digamos, y reproducirla, entonces yo creo que no califica. Ahí viene lo de código abierto, o si quieren liberadas, que usan datos, códigos y tecnología liberada al público, a quienes lo usan, para resolver desafíos relevantes. O sea, acá hay dos caras. Uno, es tecnología que resuelve desafíos relevantes a nuestros barrios, ciudades y países. Si es una tecnología para hacer tonterías, no le podemos llamar cívica. Tiene que tener una respuesta a las necesidades de la sociedad. Y por otro lado, esa respuesta se da a través de esas cuatro libertades de las que venimos hablando. Usar, modificar, liberar, etc. ¿Ok? Próxima, por favor. Bueno, acá les propongo hacer un respiro. Incluso no sé si, Julio, si tenemos previsto algún tipo de corte.
porque este sería el momento, porque vamos a pasar a una parte un poco densa a nivel de comprensión. Cuando hablamos de datos abiertos, perdón, Julio, adelante, estás muteado. ¿Querés que tomemos un respiro de unos 30 segundos? Yo les propongo un respiro de, sí, capaz que un minutito, 2 minutitos para ir al baño o lo que necesiten antes de torturarlos con la próxima diapositiva. Listo. Damos unos segunditos. Les parece son las 9:16 hora de Guatemala. Si les parece 9:18, por si quieren tomar un cafecito, tomar agua, ir al baño, para que no sea tan larga la sesión. También si tuvieran alguna duda lo pueden escribir en el chat. Ahí me están escribiendo algunas personas. Podemos aprovechar también a resolverlo. Y Voy para los intentando que contestar. Listo. Y para los que no lo han hecho todavía, tenemos el formulario de asistencia en el grupo, en el chat, para que lo puedan colocar. Tenemos un grupo de WhatsApp también que es muy útil para recordarles. Como les decía al inicio, no vamos a mandarles publicidad o temas de otros proyectos que no tengan nada que ver con el tema de datos abiertos, únicamente del curso de datos abiertos, recordatorios, materiales. eh, en ese proceso. Entonces, ahí pues podemos aprovechar. Sí, tenemos la plataforma, eso ha generado bastantes dudas. La plataforma escuela.redciudadana.org. No tienen que crear una cuenta, nosotros les vamos a dar el acceso directamente. Para poder ingresar hay que colocar un password, una contraseña. Les vamos a hacer llegar por correo electrónico el día de mañana esa contraseña para que puedan ingresar al formulario. El formulario es un formulario Google Forms. Sí nos han comentado en algunos espacios que tienen dificultades para abrir o tienen bloqueado algunas herramientas de Google Forms en algunas instituciones, organizaciones. Si no pueden ingresar en su computadora, lo pueden hacer a través también de su teléfono, ¿verdad? Se los compartimos también por el chat del grupo de WhatsApp para que se puedan sumar. Me han llegado también algunos comentarios, son pequeños, pero del tema de que no les han llegado los correos, como les digo en ocasiones nos pasa, ¿verdad? Y en este caso no fue la excepción. De los 700 y pico interesados, nos rebotaron aproximadamente 10 15 correos, ¿verdad? Entonces, pues eso, pedirles que en el listado de asistencia coloquen con mucho cuidado su correo electrónico para que no se nos vaya a pasar, que nos vuelva a pasar, pero también aprovechen a sumarse al grupo de WhatsApp, porque ese grupo de WhatsApp ayuda mucho a solventar cualquier desafío. Ahorita los voy a compartir en el chat, el grupo. Deme un segundito. Ahí creo que ya me estoy pasando de los 2 minutos, ¿verdad, Chino? Pero dame un segundito más, lo mando y si quieres regresamos. So, Copy link. Y aquí lo pego en el chat del Zoom, ¿verdad? Ahí, estoy tratando, yo respondo si querés la pregunta, Julio, es de Guatecompras, quizás me podés apoyar, pero a ver, en líneas generales, por más que no estoy ultra familiarizado con Guatecompras, sí, es un sistema que se basa en datos abiertos y a su vez publica datos abiertos. Es Guatecompras, un... dale, perdón, Sí, adelante. termina. Guatecompras Adelante, es el adelante, adelante. portal de contrataciones públicas de Guatemala. En otros países es Comprasal, en El Salvador, en... Ay, se me fue el nombre, en Costa Rica, lo de SICOP creo que se llama, y en Panamá, no recuerdo. Todos los países tienen un portal de compras, ¿verdad? Ese portal formalmente no tiene toda la información en datos abiertos, pero en el caso de Guatemala, creo que la pregunta que tiene Manuel Blanco, existen dos formas de acceder a esta información de contrataciones del Estado en datos abiertos. Tenemos el portal de datos abiertos del Ministerio de Finanzas, aprovecho de hacer el anuncio publicitario ahí, datos.minfin.gov.gt. Nosotros hemos tenido la oportunidad de colaborar con el Ministerio de Finanzas para apoyar este proyecto de datos abiertos. Y segundo, existe un estándar ahí, me estoy adelantando a las sesiones, ¿verdad? Pero hay estándares de No, no, datos no, sirve, abiertos, sirve. uno que se llama Open Contracting Data Standard o CDS. Guatemala, Guatecompras también tiene un portal del estándar que publica en formato de datos abiertos. Voy a colocar en el chat, solo denme chancecito porque estoy recibiendo muchos mensajitos, pero lo colocamos en el chat para responder tu pregunta, Manuel. ¿Qué otra duda? Aquí vi algunas dudas que me escribieron. Eh, en WhatsApp no hay Panamá Compra, gracias Marta. No es tan difícil el nombre, ¿vieron? La suman siempre la palabra compras o compra a cada uno de los países. Eh, ¿Qué otro detalle también nos preguntan en el chat? El formulario está en Google Forms, sí, se les compartió ahorita en el enlace, también se compartió
en el grupo de WhatsApp. Les comparto también el enlace del grupo de WhatsApp para que puedan acceder. Para entrar al grupo de WhatsApp no se requiere contraseña, es únicamente para la plataforma escuela.redciudadana.org y se los daremos con más detalles por correo electrónico. Eh, Importante pregunta de Evangeline Adames, pero si no dije correctamente tu nombre. Es un proceso de formación progresivo. Vamos a iniciar con una etapa básica, introductoria, que inicia el día de hoy. Son 3 sesiones básicas. Y luego de esto vamos a ir un siguiente paso a un nivel intermedio, que son otras 3 sesiones. También nos va a acompañar Daniel, el chino, mejor conocido. Y luego, por último, cerramos con un proceso más especializado. Les invitamos a las 8 sesiones, por supuesto, que puedan ir de forma progresiva. Algunos colegas se irán sumando, ¿verdad? En el proceso, porque pueden decir, ya trabajamos datos abiertos, queremos enfocarnos en los Exacto. estándares. Entonces se van a ir sumando en el proceso. Si te parece, Daniel, ahí paro la Retomamos, sí, sí, siguiente. perfecto. Cuando puedas tirarnos las diapos. Pero bueno, lo que les vengo tirando estos conceptos de forma, digamos, desconectada de alguna manera. Quiero intentar que visualicemos cómo funciona ese ecosistema amplio de gobierno abierto y de gobierno digital, que es algo que ni siquiera mencioné, pero es inevitablemente parte de donde estamos operando. Nosotros nos movemos, ¿ok? En un ecosistema que mi mejor intento de esquematizarlo es este, donde podemos ver que, miren los cuadros más amplios. Por un lado está gobierno digital, que tiene que ver con todo el uso de tecnologías para la gestión interna, de alguna manera, del gobierno, que por supuesto se conecta con gobierno abierto, que vale aclarar, estamos hablando acá de muchas cosas que son digitales, pero no es exclusivo de lo digital. Tenemos gobierno abierto si hacemos, por ejemplo, una reunión presencial en territorio para discutir un tema sin tecnología de por medio. ¿Ok? Lo quiero aclarar. Y después tenemos distintos actores. Justamente, cuando hablamos de gobierno abierto, estamos hablando de la intersección, no solamente de estas lógicas que hablábamos al principio del trabajo, sino también de quienes participan en eso. Si es el gobierno tomando decisiones por sí mismo, entonces no es un gobierno abierto. Necesitamos la participación, simplificando, de sociedad civil, academia y sector privado. Puede haber muchos detalles más de actores, pero estoy tratando de ser un poco genérico. Cuando hablamos de transparencia, la transparencia es algo totalmente transversal a gobierno, sociedad civil, academia y sector privado. Incluso dentro de gobierno digital puede haber algo que no forme parte de gobierno abierto, pero gestiona datos o información pública, como decía, que no es lo mismo que datos, y está sujeto a la transparencia. Hago un pedido de acceso a información y me contesta. La participación es lo mismo. Yo puedo dar participación en cualquier tema. Y ahí también no excluye los temas sensibles. Por ejemplo, en Uruguay se acaba de hacer un proceso sobre seguridad pública, donde muchos datos abiertos sobre seguridad pública estarían protegidos por excepciones, pero eso no significa que no podamos hablar al respecto, tener discusiones, escuchar ideas, escuchar los problemas en territorio, etcétera, etcétera. La participación también es algo transversal. Lo mismo pasa con la rendición de cuentas y lo mismo pasa con la innovación abierta. Esos cuatro, no sé si lo notaron, pero esos son los cuatro principios que hablamos de gobierno abierto. Transparencia, participación, rendición de cuentas e innovación. Todo eso es pasible de trabajar en cualquiera de esos sectores. ¿Ok? Ahora, yendo a cosas más específicas que están dentro de alguna manera de cualquiera de esas otras. Los datos abiertos, por ejemplo, tienen que ver con la transparencia, tienen que ver con la participación, tienen que ver con la rendición de cuentas y tienen que ver con la innovación. Pero los estamos separando para entenderlo de forma separada. Cuando hablamos de datos, los datos que se gestionan en gobierno digital, hay algunos que no pueden ser abiertos. Por ejemplo, los datos personales. Una base de datos de, no sé, el, el ente de impositivo de sus países no deberían, o la mayoría de esos datos no deberían ser públicos. Los datos de salud no deberían ser públicos. Entonces, eso es lo que le llamamos registros administrativos. Son datos, quizás incluso tienen cierto nivel de apertura interna dentro del gobierno, por ejemplo, que una oficina lo comparte con otra, eso depende de la legislación, pero nunca van a ser datos abiertos porque justamente están por fuera de lo que se puede y lo que se debe publicar como datos abiertos. Pero a su vez, los datos abiertos están, ¿vieron ese recuadro de infraestructura digital pública? Esos son los datos abiertos de gobierno que están
públicos dentro del gobierno abierto. Pero la sociedad civil también genera datos abiertos. Mi organización publica datos abiertos en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos. La academia, ya lo hablamos con la ciencia abierta, también genera un montón de datos abiertos. Si yo hago un experimento y publico los datos crudos de ese experimento, eso lo puedo licenciar como datos abiertos. Y de hecho se hace muchísimo. Y el sector privado, aunque le cuesta más y hay más resistencias, y bueno, es un área que está menos madura, también tiene intereses por los cuales quiere publicar datos abiertos. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, soy una empresa de transporte, publicar los horarios en los que se mueven mis buses me beneficia a mí porque significa que más personas lo pueden utilizar. Para ir a un ejemplo extremadamente fácil, hay muchísimos más, pero no nos entran hoy. Cuando vamos a servicios abiertos, ¿se acuerdan la diferencia entre el dato estático que se actualiza una tabla una vez cada X tiempo a un servicio que es una computadora le pregunta a otra y le da el dato, ya sea la última versión del dato o un cálculo o un tiempo real? Cuando estamos hablando dentro del Estado, eso se llama interoperabilidad. Sí, aclaro, perdón, veo parcialmente la pregunta porque estoy en el celular, pero los datos en salud efectivamente están protegidos por datos personales, no deberían ser datos abiertos si hablan de las personas, ¿no? Datos estadísticos, macro, promedios, cosas por el estilo, sí. Pero volviendo a los servicios, cuando esos servicios, ese intercambio de información entre computadoras en tiempo real o cercano a real o semireal, se da con esos datos que son personales, eso se llama interoperabilidad. Por ejemplo, yo ingreso a la página web de un ministerio para hacer un trámite, pongo mi cédula de identidad, mi documento nacional de identidad, como le llamen, y ese servicio, ese formulario automáticamente se conecta con el ente que rige eso, por ejemplo en Uruguay sería la Dirección Nacional de Identificación Civil, y confirma, ¿este número de identidad existe? Sí. ¿Y el nombre es el de esta persona que me dijo que es? Sí, existe, perfecto. Eso es interoperabilidad. Ahora, cuando son cuando son servicios que sí puedo poner al público, vuelvo al ejemplo fácil de los horarios de buses, ahí estamos hablando de gobierno abierto. Algo parecido pasa con el software. Estas cuatro libertades, como decíamos, aplican al software. Y el software libre es algo que es transversal a todos. El gobierno hace software libre y lo publica y lo reutiliza no solamente a la interna del gobierno, sino para los demás. Pero eso se le suele llamar, por lo menos en Uruguay, se le llama software público, por más que sea técnicamente además software libre. Ya fuera del gobierno le llamamos software libre común y corriente. La sociedad civil hace software libre, es a lo que se dedica mi organización, por ejemplo. La academia también hace software libre, muchísimo, tanto para los análisis, experimentos, cosas internas, como para desarrollar soluciones. Y ni que hablar, el sector privado también desarrolla software libre. La enorme mayoría del software libre que hay, que tienen empresas atrás, son del sector privado. Y yendo una línea más, tenemos el desarrollo de proyectos de tecnología. Eh, Dentro del gobierno, ya sea que sea interno o que sea algo público, estamos hablando de GovTech o tecnología de gobierno. En el ámbito social, social amplio, no solamente la sociedad civil, la academia, el sector privado, ahí estarían desarrollando o tecnología cívica, si tiene estas condiciones como las que decía más temprano que implica la tecnología cívica, o tecnología de gobierno si lo que están desarrollando es un producto para venderle al gobierno y que lo utilice. A ver, este esquema no es perfecto, pero me parece que ayuda bastante a entender un poco ese entorno. Lo más importante es ver ese recuadro que dice infraestructura digital pública, porque ahí es donde quiero profundizar. Cuando hablamos de datos, servicios y software, lo que estamos generando es infraestructura pública digital o infraestructura digital pública, se le dice de las dos maneras. Y esto es algo que puede ser un cambio de paradigma enorme para ustedes. Publicar datos, publicar servicios, generar una herramienta tecnológica, no lo tienen que ver como un proyecto extra por encima de las funciones del Estado o algo por el estilo, sino que es una dimensión relativamente nueva de qué son las funciones de un Estado. De la misma manera que los Estados durante toda la historia anterior desarrollaron carreteras, puertos, infraestructura eléctrica o lo que sea para que la sociedad se desarrolle encima de eso, la era digital nos obliga a desarrollar infraestructura digital pública para la misma razón, para que las personas puedan desarrollar su vida, sus actividades económicas, sociales o de cualquier tipo sobre esa infraestructura. Cuando los trámites se digitalizan, cuando se disponibiliza información para su uso de cualquier manera, todo eso puede ser infraestructura digital pública. Y eso también ayuda a responder un montón de preguntas. De la misma manera
que nosotros no nos preguntamos por qué no le cobramos a nadie por usar esta calle. No le cobramos a nadie por usar esta calle porque justamente lo que queremos es que se genere valor encima de ella. No estamos poniendo en todas las calles barreras y cobrando. Sé que se hace, por ejemplo, en las carreteras para financiarlas, pero lo que voy es, ¿por qué el Estado da un montón de servicios que son, entre comillas, gratis? Porque es infraestructura, porque sobre eso se desarrolla un montón de cosas. Y así justificamos también por qué estamos abriendo los datos y no tratando de sacar un rédito económico de eso. Porque el rédito económico va a venir de forma indirecta, multiplicado exponencialmente por la posibilidad de innovar y crear valor arriba de eso. Veo que se generaron varias preguntas, demos un segundito que voy a repasar y ver si podemos contestar. Eh, sobre el tema de si son verídicos, básicamente es un tema de la fuente, ¿no? Si los datos abiertos son del Estado, uno esperaría que sean válidos, pero justamente el hecho de que sean datos abiertos me permite contrastarlos con otras cosas. Garantía única, universal, no existe, pero en líneas generales es algo que funciona. Y de la misma manera que no podrías creer entonces tampoco, o sea, la credibilidad de los estados no es sobre los datos, es sobre el estado entero. Si no le crees sobre sus datos, tampoco le crees sobre sus informes o sobre lo que digan y declaran a la prensa. Eh, tiene que ver con el paradigma nuevo del cogobierno. Bueno, cogobierno es, a ver, técnicamente es un poco más complejo porque eso significa que se comparte el gobierno. El gobierno abierto no es lo mismo que el cogobierno. Cogobierno sería, por ejemplo, algo más parecido a una democracia directa donde la gente tiene influencia sobre las decisiones del gobierno más en lo micro. Esto tiene que ver con dar participación y colaborar. Tiene vínculos, pero aclaro que no es lo mismo. Y los recursos... Ah, perdón, eso es una pregunta más técnica para Julio. Bien. Sigamos con la próxima diapo, por favor, que son básicamente algunos ejemplos de cómo baja esto de la infraestructura digital pública a la realidad. Voy a usar de vuelta ejemplos de Uruguay porque son los que conozco con familiaridad. A nivel de software, algunos ejemplos. Se desarrolló hace como 10 o 15 años un sistema en la web de la Intendencia de Montevideo, que es el gobierno local, para reservar horarios. O sea, si ustedes tenían que hacer un trámite, en aquel momento los trámites eran presenciales en su enorme mayoría, y necesitabas ir, por ejemplo, a renovar tu libreta de conducir, entrabas a la web y te permitía reservar un horario específico en vez de tener que ir y hacer una fila y quizás tardabas 2 horas y quizás tardabas media hora y quizás tardabas 100 horas. Esa innovación se publicó como software público, la empezaron a usar otros organismos públicos, después se formalizó como software público uruguayo y se integró dentro de lo que se llama la estrategia de trámites digitales y hoy en día el 100% de las reservas de hora con el Estado en Uruguay surgieron de ese software. O sea, un organismo resolvió un problema interno, pero compartió el software y ese mismo problema lo tenían prácticamente todos los otros organismos del Estado y hoy en día todos usan esa herramienta. Es un ejemplo bastante fabuloso y también es un ejemplo que me gusta destacar porque fue la herramienta que permitió hacer la vacunación contra la COVID, perdón, rapidísimo en Uruguay. Cuando llegaron finalmente las dosis de vacunas, toda la infraestructura digital para reservar una hora e ir a vacunarse ya estaba resuelta porque ya existía ese paquete de software y la experiencia con trámites digitales. Solo hubo que armarla y funcionó y quedó pronta en, no sé, 24 o 48 horas. ¿Ok? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es otro de estos casos donde la generación de valor es clara. No es que lo comparto porque soy hippie, no es que lo comparto porque creo en la libertad. Lo comparto porque quiero que todos puedan aprovechar, generar valor sobre esto. Y ni que hablar de que ese valor también le vuelve a quien lo publica. El paquete original de software recibió millones de mejoras por todos los organismos que lo usaron, que por supuesto que también redundan en mejoras para el organismo original que lo publicó. Más allá del software que desarrolla el Estado, también hay un catálogo de software libre que son herramientas de software libre desarrolladas por terceros, pero que están prevalidadas. ¿Qué significa esto? Que el Estado hizo una revisión y dijo, ok, esto lo pueden usar, no necesitan hacer su propia validación. Yo ya les garantizo que esto cumple con toda la normativa y los requerimientos del Estado y todos los estándares que marca, en nuestro caso, la Agencia de Gobierno Electrónico. Por ejemplo, la plataforma de participación ciudadana digital, que está basada en un software que se llama me sale Consul, pero no, eso, Decidim, ¿ok?
Eso es algo que hace muchos años se analizó y dijo, cualquiera que lo quiera usar, lo puede usar. Entonces, distintos organismos que quisieron hacer procesos participativos instalaban esa plataforma y no tenían que hacer todo el proceso de auditoría previa que les hubiera requerido trabajar de antes. Esto aplica para muchísimas cosas, soluciones de ofimática, soluciones de capacitación, soluciones de estadística, y le ahorra muchísimo tiempo porque se sabe que no hay que pagar una licencia, que ya lo usan otros, eso también genera una comunidad de práctica dentro del Estado y que ya está validado. Después, tecnologías de gobierno. Esto ya se salen de lo libre, pero son soluciones que han sido validadas, se contrataron a empresas externas, las desarrollaron para el Estado, este, pero están validadas. Entonces, de vuelta, no necesitas pasar por todo ese proceso, misma idea, solo que con soluciones privativas, que capaz que lo que tienen que hacer es pagar una licencia. Después tenemos estándares y buenas prácticas. Hay cosas que no son un paquete de software, sino que son cómo se hacen las cosas. Hay veces que esos son recomendaciones, hay veces que esos son protocolos de uso y hay veces que sí están enganchados con una herramienta, pero la propia herramienta ya incluye esos estándares. Vuelvo al ejemplo del software de participación ciudadana. Ese software ya tiene armado cómo se arma un proceso de participación que incluye determinados estándares de calidad como de cómo tienen que ser los procesos de participación ciudadana. Entonces, los organismos que utilizan ese software tienen que preocuparse mucho menos, no solamente por qué software eligen, sino también por cómo se hacen esos procesos, porque el software ya los empuja hacia ahí. Después tenemos todas las soluciones de identificación. La identificación digital es un desafío enorme para los estados hoy en día. Esto incluye desde los documentos de identidad que pueden tener firma electrónica, un usuario único para loguearse a los trámites del Estado. Hay millones de cosas. En Uruguay, por ejemplo, se desarrolló hace unos cuantos años lo que se llama el usuario UUI, que está asociado también a mi cédula de identidad. Entonces, yo puedo tener ingreso una vez, la primera vez que hice un trámite con mi cédula, voy, asocio mi cédula a mi usuario, ese trámite lo hice con el Ministerio de Salud. El día de mañana tengo que hacer un trámite con el Ministerio de Economía y Finanzas y no necesito crearme un segundo usuario. El mismo usuario que ya me creé me sirve también en esa otra web. Esto es una, como decía, es una solución de plataforma para todo el Estado. Vieron que ahí pasamos de plataforma de gobierno digital a plataforma de interoperabilidad. Tenemos servicios que no operan para una cosa, sino que operan para todo el Estado y también les permite esta idea de interoperabilidad. No solamente me estoy ingresando con mi usuario único, sino que a través de ese sistema de usuario único, el ministerio al que me estoy conectando por primera vez ya sabe mi nombre, ya sabe mi apellido y ya puede validar mi identidad. Vuelvo al ejemplo de la plataforma de participación ciudadana. Uno de los secretos del éxito de esa plataforma es que como la gente se loguea con este usuario, eh, el nombre y el apellido de la persona queda asociado a la plataforma. Entonces el vandalismo de la participación es bajísimo, porque la única forma de participar es dando realmente mi nombre y apellido. Esto puede tener discusiones filosóficas, de si te gusta más o menos, aclaro, pero es extremadamente útil a nivel de prevenir ese tipo de participación vandálica. Plataforma de pagos. Esto también termina siendo súper importante. Para poder tener trámites en línea, es imprescindible en algún paso gestionar dinero. Entonces, cuando nosotros podemos generar una solución de pagos que la puede usar todo el Estado, le estamos quitando a cada uno de los organismos que necesita digitalizar un trámite una engorrosísimo trabajo, no solamente de desarrollar una solución de software, sino también, por ejemplo, los acuerdos legales que eso requiere con los distintos proveedores de pagos. Entonces, en vez de tener que firmar acuerdos con Visa, con Master, con Mercado Pago, con este, con el otro, no sé qué, tenemos una solución centralizada para el Estado, donde lo único que hago es aplicarla para mi trámite. En el mundo de los registros administrativos pasa lo mismo. Nos vamos, o sea, todavía estamos un poco dentro de la plataforma de interoperabilidad, pero ya nos empezamos también a parar en lo que es infraestructura de datos. Los registros administrativos como la historia clínica electrónica, los permisos de las empresas o las compras estatales que hablábamos hoy. Ese registro de compras tiene esas dos funciones, por eso está parado en el límite de los recuadros de plataforma de interoperabilidad e infraestructura de datos. Las compras son algo que tiene que ver con la plataforma de interoperabilidad porque hay un sistema centralizado de compras y los organismos se tienen que hablar entre sí. Este es el organismo que valida cuáles proveedores pueden o no participar. Este es el organismo que dice lo que quiere comprar. Este es el organismo que procesa los pagos. Y todos ellos se comunican dentro de la plataforma de interoperabilidad de la parte de compras. Pero a su vez, las compras son uno de los temas centrales para la transparencia y la rendición de cuentas. Y esa información se debe publicar como información pública y o como datos abiertos. Y eso ya nos vamos a la parte de infraestructura de datos. La misma plataforma que permite la gestión nos permite de ahí obtener
los datos estadísticos y los datos abiertos. Después tenemos infraestructura física. Muchísimos países subcontratan, pero hay otros que generan su propia infraestructura. Por ejemplo, en Uruguay tenemos un data center de Presidencia y tenemos un data center de la empresa de telecomunicaciones nacional, y tenemos a su vez legislación que obliga a determinados estándares de cómo se alojan las cosas y que los datos de gobierno tienen que estar físicamente alojados en Uruguay. Entonces, de vuelta, se vuelven parte de un ecosistema donde es crucial que esa infraestructura física exista. Y después tenemos la infraestructura más de software, que acá es lo que venimos hablando. En este caso, el Catálogo Nacional de Datos Abiertos, que vale aclarar, es parte de las aplicaciones validadas dentro del catálogo de software libre. Es una herramienta que se llama SICAN, que es la que usan la enorme mayoría de los catálogos de datos abiertos en el mundo. Es una herramienta de software libre desarrollada por la Open Knowledge Foundation, la misma organización que les mencioné más temprano con la definición abierta o Open Definition. Y a través de esa herramienta se pueden publicar datos abiertos y también publicar servicios abiertos. Entonces, tenemos estas tres dimensiones: plataforma de gobierno digital, plataforma de interoperabilidad, infraestructura de datos. Las primeras dos son también de lo que se puede hablar de bienes públicos digitales. Cosas que las puede replicar un Estado en distintas partes o las pueden replicar distintos Estados. La plataforma de pagos, que les decía, yo puedo tener una versión en Uruguay de mi plataforma de pagos, pero quizás eso lo libero como software libre. No es el caso, claro, no es que exista esto. Lo libero como software libre, entonces Panamá adopta ese mismo software y genera su propia plataforma de interoperabilidad. Bienes públicos digitales es algo así como infraestructura que, como es digital, se puede duplicar y generar valor en otro lado. El mismo concepto del que venimos hablando, repitiendo como un loro, de las 4 libertades, de siempre generar más valor, de poder tomar ese valor que alguien generó y usarlo de mi lado, pero desde el punto de vista de los bienes digitales o de la infraestructura digital. Y todo eso es de lo que hablamos cuando hablamos de infraestructura digital pública. Espero que se entienda. Yo sé que esto es muy denso, es muy complejo, y los datos abiertos, que es de lo que supuestamente hablábamos en esta sesión, vieron que es uno de los puntos dentro de esto. Pero es absolutamente crucial entender a los datos abiertos como parte de este ecosistema muchísimo más grande, porque ningún proyecto de datos abiertos no se va a tocar con alguna otra de esas ramas. Mientras pasamos, repaso alguna. Eh, Ay, perdón que no puedo leer bien. Bueno, las disponibilidades. Email, perdón, arranco antes. Email público por ciudadano universal, no exactamente. Es un identificador. Vos le asociás a ese identificador el correo que quieras. Lo que existe es lo que se llama ay, no me sale. Dirección, es como si fuera la dirección única o dirección validada. Yo le digo, este correo es mi correo electrónico, lo valido con mi usuario digital, y eso se toma como un lugar jurídico al que recibir comunicaciones oficial, pero lo puedes hacer con tu correo, no es que te da un correo del Estado. Tengo un conjunto de datos, estadísticas de información de dato abierto. ¿A qué se refieren las condiciones que deben estar disponibles en masa? Que tienen que estar disponibles para descargar. Esto es disponibles en un catálogo en una web con lo que se llama un identificador único universal, o sea, que tengan una URL que no cambie. Si yo lo estoy moviendo todo el tiempo dentro de mi página, no está disponible porque, por ejemplo, no puedo hacer un proceso automático para ir y levantarlos. Perdón, es un poquito técnico. Eh, bueno, vamos ahora a algunos ejemplos. Nos queda poquito tiempo, voy a tratar de pasarlos rápido porque si no nos quedamos sin tiempo para las preguntas, aunque la verdad las preguntas las vamos respondiendo. El primero es una plataforma que desarrollamos. El primer proyecto de mi organización lo lanzamos en 2012. Se llama quesabes.uy. Es una plataforma para hacer pedidos de acceso a la información pública que se basa en un software libre desarrollado por una organización que se llama My Society del Reino Unido. Es básicamente un sistema donde yo listo todos los organismos del Estado, tengo un listado de correos de a dónde le envío pedidos de acceso a la información pública, la persona completa un formulario, yo envío el correo y todas las respuestas, todo el ida y vuelta de ese correo lo pongo público en esta página web. De alguna manera estamos haciendo una interfaz sobre el sistema de acceso a la información pública nacional, porque por lo menos en Uruguay, cuando hicimos esto, no existía
un sistema online para hacer pedido de acceso. Algunas veces se usaban formularios. Pasa, Julio, está bien. Algunas veces se usaban formularios, algunas veces te obligaban a ir presencialmente. Y el primer logro de esta herramienta, de hecho, fue validar el correo electrónico como medio de pedido. La instalamos, nos empezaron a decir que no contestaban por correo electrónico, eso lo usamos, era estratégicamente a propósito para llevarlo al ente rector, que es la Unidad de Acceso a la Información Pública, y nos dio la razón, y con eso universalmente logramos que el correo electrónico sea un medio válido para el acceso a la información pública que no estaba explícito en la ley. Y por supuesto, más hacia adelante también lo otro que hicimos fue presionar hacia la digitalización de los pedidos de acceso a la información pública. Hoy sí existe un sistema de acceso a la información pública que es del Estado, todavía no es universal. Tenemos un compromiso de gobierno abierto para que lo sea en este periodo, a ver si finalmente podemos darle de baja esta herramienta. Pero ¿dónde están los datos abiertos acá? Primero que consumimos los datos abiertos de los correos de contacto de cada uno de los organismos públicos, de hecho los correos del responsable de acceso a la información pública. Esta herramienta la pudimos hacer millones de veces más fácil porque todos esos contactos eran una base de datos que la bajamos y la ingresamos en nuestra herramienta. Pero a su vez es un proyecto donde nosotros publicamos datos abiertos. Dale a la próxima diapo, por favor. Eh, las respuestas a todos esos correos bueno, y todos los metadatos están publicados como conjuntos de datos abiertos. Entonces, a partir de eso, por ejemplo, organismos públicos agarran esos datos, ven qué preguntas les hacen los usuarios y en base a esa información que les piden usualmente, han empezado a publicar datos abiertos para tener transparencia activa, para publicar de antemano cosas que saben que les preguntan mucho. ¿Se entendió? O sea, nosotros damos una herramienta para que la gente pida cualquier cosa, sacan estadísticas de qué es lo que le piden en la realidad y se adelantan a publicar esas cosas que la gente más pregunta. Esto fue como un muy lindo camino de retroalimentación. Siguiente, por favor. Este es otro proyecto bastante interesante y tiene mucho que ver también con innovación pública. Esto es el sistema de trazabilidad de residuos industriales. Primero que surgió de un llamado a la innovación pública. Nosotros tenemos una agencia que se llama la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que tiene un mecanismo donde los organismos del Estado, en vez de decir, hago esta licitación para tal solución, lo que dicen es, tengo este problema, ¿ok? Tengo este problema y necesito soluciones y propuestas a este problema dentro de este presupuesto, pero no es taxativo o limitativo en cuanto a cómo son esas soluciones o cuáles son esas soluciones. En este caso el problema era, tengo que hacer fiscalización y trazabilidad de los residuos peligrosos que salen de las industrias en Uruguay, o sea, los que son altamente contaminantes o peligrosos para las personas. Entonces, nos juntamos dos organizaciones de la sociedad civil, nosotros expertos en datos, una organización experta en ambiente, una empresa privada experta en infraestructura técnica y una empresa de desarrollo de software, y armamos una propuesta de armar un sistema web de trazabilidad que a su vez se conectaba con el uso de escaneos, códigos, herramientas para cada vez que entraba y salía un contenedor de residuos peligrosos de una planta. Se hizo todo un proceso de investigación, se fue a muchas de estas plantas a terreno, se hizo un proceso de investigación antropológico, si se quiere, de cómo funcionaban, estilo pensamiento de diseño. Se hicieron talleres de participación con todos los actores, los transportistas, los de la industria, los de gobierno, todos los que tenían que ver, y se armó la propuesta final del software en base a todo ese conocimiento y a toda esa participación. O sea, todo esto ya de pique usa muchos de los principios del gobierno abierto en la lógica de cómo se arma el proyecto. Y arriba de eso se hace un proyecto que a su vez es software libre y publica datos abiertos estadísticos. Todavía se está implementando, todavía los datos no llegaron lamentablemente, pero es el plan que justamente de toda esa trazabilidad que recoge. Pasamos a la próxima diapo. Es un sistema que está del lado, digamos, del gobierno digital, porque el sistema no es algo de uso público, sin embargo, hay actores a los que se le da un acceso para el uso, por ejemplo, los transportistas usan este sistema que es del Estado, los generadores de residuos usan este sistema que es del Estado, justamente se pueden loguear con esta misma plataforma que les decía de identificación, o sea que también usamos infraestructura digital pública para hacer funcionar este software y uno de los resultados que da son datos internos para la gestión, datos administrativos para el Ministerio de Ambiente y otro de los resultados que da son datos abiertos para la ciudadanía. Perdón que estoy yendo rapidísimo, pero espero que se entienda. Siguiente. Después le queda para leer los detalles si quieren. Vamos una más y ya vamos directo.
Bueno, y este es otro proyecto, creo que el último de los ejemplos que traía, que se llama Elijo Estudiar, y es una plataforma donde el problema que teníamos era, eh, en particular, el abandono en secundaria y el desconocimiento de muchos estudiantes sobre las opciones de educación. Hicimos un primer sondeo donde descubrimos que muchísimas adolescentes lo que estaban haciendo era ir al lugar de estudio que les quedaba geográficamente más cercano, ver las opciones que tenían ahí y listo. Y no pasaban de eso. Capaz que les gustaba estudiar otra cosa que no sabían ni que existía, pero no había un lugar centralizado donde consultar las opciones, la oferta educativa. Entonces, conseguimos financiamiento de la Fundación Avina y desarrollamos de vuelta un proceso de participación, talleres, consultas, talleres tanto con estudiantes como con los distintos actores del sistema educativo para ver qué datos había disponible, pasamos diapo y generamos una plataforma donde concentramos toda la información de la oferta educativa, en principio, de toda la educación pública, desde inicial, primaria, secundaria y formación en educación, que serían como las escuelas normales, o sea, para estudiar, para ser maestra, maestro, profesor, profesora. Pero eso afortunadamente lo ampliamos en los últimos años y de hecho agregamos toda la educación terciaria pública, la Universidad Tecnológica, la Universidad Técnica del Uruguay, la UTU, y la Universidad de la República. Entonces, hoy tenemos toda la oferta educativa desde inicial, 3 años, que es cuando se empieza a estudiar, hasta los posgrados en todas las universidades públicas. Tenemos solo lo público, aprovecho ahí a contestar la pregunta, no porque no querramos lo privado, sino porque son quienes nos han seguido el tren con el proyecto. Siempre el proyecto estuvo pensado para poder integrar la oferta privada. Igual en Uruguay es bastante pequeña en comparación. En lo que es primaria y secundaria, el 85% de los niños acceden o sea, van a la educación pública, y en universidades es bastante más alto, creo, el porcentaje, incluso que el 85%. Pero en fin, sí está previsto para agregarlo. Esto utiliza datos abiertos porque nos basamos en datos que publica la administración pública. El propio proyecto generó la publicación de nuevos datos abiertos y a su vez publica datos propios de las cosas que generamos. Eh, sí, sí, la idea es poder poner todos los datos, es una pregunta. Y bueno, creo que a ver si terminamos con esto, Julio, y dejamos 7 minutos para más preguntas. Sí. Ah, bueno, rapidísimo, perdón, un ejemplo más, me había olvidado. Esto es un proyecto que ya cerramos y lo traigo justamente por eso, porque muestra también el tipo de impacto que podemos tener y cómo se puede convertir en infraestructura digital pública. Este proyecto se llama Por Mi Barrio, lo lanzamos en 2014 y era una herramienta que lo que permitía hacer clic en cualquier lugar de la ciudad de Montevideo. Después agregamos otras ciudades también, incluso en Costa Rica, en 2 municipios, Palmares y Osa, este, y hacer reclamos al gobierno local, a la municipalidad, en nuestro caso se llaman intendencias, sobre diversos temas. Partía de una base que de hecho después descubrimos que era errónea, de que el problema era que la gente no podía hacer los reclamos, cuando en realidad después nos dimos cuenta que no era eso lo central. Eh, y tenía técnicamente dos dimensiones interesantes. La primera, que se conectaba directo con los sistemas de intendencia. Usábamos interoperabilidad eh, y servicios abiertos. Cada vez que alguien ingresaba algo en nuestra web, de forma 100% automática se ingresaba en el sistema de gestión de la Intendencia de Montevideo, donde pasaba por un control humano, pero estaba completamente integrado al workflow digital de cómo opera la Intendencia. Eso fue un hito gigantesco, fue la primera vez que yo sepa en el mundo que una de estas herramientas se aplicaba de esa manera. Pero después tenía otra cosa, que la Intendencia de Montevideo ya tenía sistemas digitales de recepción de reclamos, lo que ellos le llaman el buzón ciudadano, pero tenían una lógica uno a uno. Era un formulario donde yo ingresaba las cosas, lo mandaba, y de hecho me daban un código, y si quería saber sobre avances, tenía que volver a ir al formulario, poner mi código y ver si había novedades. Nosotros invertimos esa lógica. Hicimos una plataforma que, primero, cualquier persona que hace un reclamo, todo el resto de las personas lo pueden ver, yo me puedo sumar a los reclamos de otras personas, los veo en un mapa, y desde el día uno, todos los reclamos que ingresaban por nuestra plataforma se publicaron como datos abiertos. ¿Cuál fue el impacto más grande? No la cantidad de usuarios, tuvimos muchos menos usuarios de lo que imaginábamos que íbamos a tener, porque como les decía, el problema no era el acceso a dónde reclamar, pero sí tuvimos un impacto gigante en la práctica de la intendencia. A lo largo de 4 o 5 años,
todas las cosas que nosotros hacíamos, tener un mapa, mostrar los puntitos en el mapa, publicar datos abiertos, que las notificaciones sobre los cambios le lleguen al usuario en vez de tener que ir a consultarlas, todas las adoptó la propia intendencia, no el mismo software, las desarrollaron por su lado, pero hacían las mismas cosas. Entonces, para el año 2019, esta plataforma dejó de tener sentido. No le aportábamos nada por encima de lo que la Intendencia ya generaba como servicio por sí misma, y lo que hicimos fue darla de baja, lo cual para nosotros fue un enorme éxito porque significa que lo que hicimos fue inspirar la construcción de infraestructura digital pública. Y ahora sí,